Spider-Man Urusei Yatsura, capítulo 9 Pecados del ayer y el legado del hoy. Ataru. No puedo creerlo, Eddie. Los segundos pasaban y Ataru todavía se mantenía paralizado enfrente de Eddie, que sabiendo que aún no reaccionan por su inesperada aparición ríe nervioso, volviendo a hablar para así hacer que Ataru logre despertar de su asombro. Eddie. ¿Puedo pasar o nos quedaremos aquí toda la noche? Señora Morbosi. Por supuesto, vayamos a la sala, estarán más cómodos hablando sentados con una cálida taza de té verde. Eddie. Muchas gracias, como siempre es muy amable señora Morbosi. Volviendo en sí finalmente, Ataru ve a su madre hacer pasar a Eddie, que al pasar a su lado siente varios recuerdos pasar fugazmente en su memoria que al verlo ir a la sala hace que Ataru se quede pensativo a tal punto de ganar la curiosidad de Lum que cada vez se hacía mayor por desconocer de quién se trata el rubio. Lum. Tesoro, ¿quién es él? Por tu reacción sé que lo conoces, es un amigo, conocido, algo así. Sin responderle o siquiera dirigirle la palabra a Ataru, sigue a Eddie tratando de hablar con él para saber la razón de su presencia, molestando un poco a Lum por ser totalmente ignorada, aunque ya esté acostumbrada a recibir esa clase de trato de parte suya esta vez se sentía más fastidiada porque nadie le dice qué sucedía. Lum. ¿Me está ignorando o es que su sorpresa es tanta que no puede hablar? Es probable que las dos cosas. Esto resulta tan molesto que me estoy comenzando a enojar. Luego que hayan tomado asiento en la sala, la señora Moroboshi va por un poco de té para charlar, mientras tanto Ataru se mantenía enfrente de Eddie, sentado en el suelo al lado de Lum, ella se apoya en la pequeña mesa que los dividía esperando a que por fin hablen, mala idea porque cuando gana la atención de Eddie, este no puede evitar reír un poco por pensar lo primero que sería capaz de hacer su mejor amigo de la infancia. Eddie. Por cierto, Ataru, ¿quién se supone que es ella y por qué tiene esa extraña vestimenta? No me digas que contrataste en la propia casa de tus padres a una de esas damas de Ataru. No. No es nada de lo que piensas. En serio, trata de recordarla. Gracias a la ignorancia de Lum sobre esa clase de cosas, Eddie logra salvarse de una asegurada descarga eléctrica y cuando Ataru le habla en silencio acerca de la Oni sale de dudas recordando lo que sucedió anteriormente con aquella raza. Eddie. Ah cierto, lo acabo de hacer, es esa alienígena que se enfrentó a ti en el juego de pilla-pilla que definió la invasión alienígena y la libertad de la Tierra. Algo sacado de una película de ciencia ficción barata o una mangaka con mucho potencial para ser la reina del manga, esas cosas que gustas mucho leer. Ataru. Jaja sí, le atinaste. Lum. Puedo ver que se caen bien, además anteriormente le dijo hermano. ¿Es que acaso lo son? No, no es de manera literal porque no se parecen en nada. Debido a ese pequeño e incómodo momento ninguno de los dos sabía cómo continuar la conversación gracias al mucho tiempo que llevan sin conocerse, Ataru esperaba que sea Eddie el que hable pero lo que recuerda de él no logra evitar expresar lo que siente por volver a verlo años después de su partida de Japón. Ataru. No sabes cuánto me alegra verte de nuevo, te extrañamos tanto desde que regresaste a Estados Unidos, solo espera a que se lo diga a Shinobu, estará tan contenta que, no podrá hablar justo como yo en este momento. Eddie. Descuida, no quiero hacer que su presión suba como la tuya, estoy esperando darle la sorpresa en otra ocasión, una precisa a decir verdad pero primero debía hablar contigo antes de ese momento. A pesar de que Eddie no habló sobre el pasado igualmente siente lo mismo que Ataru y ambos estrechan sus manos como manera de mostrarlo mutuamente, en el ambiente se sentía la nostalgia, excepto por Lum que habiendo escuchado salir el nombre de Shinobu de la boca de Ataru muestra una mueca molesta que la borra al instante y repentinamente se acuesta en el hombro del castaño sujetando su brazo con fuerza capaz de hacer sentir un poco de presión en él, además de los notorios celos que siente ahora por lo que dijo. Lum. Por cierto no me presenté, soy Lum, antes fui el rival de mi tesoro en el juego de etiqueta, pero desde que me propuso matrimonio, somos marido y mujer por el resto de nuestras vidas. Así que por favor si van a hablar delante mío no mencionen a ninguna otra mujer por nada de este mundo, ¿de acuerdo? A pesar de mostrarle una sonrisa a Eddie, en ella se veía una evidente advertencia e incluso amenaza con respecto a su conversación, eso es capaz de asustar un poco a Eddie que viendo a Ataru, sabe lo mucho que debe sufrir por la forma de ser de la Oni. Eddie. Tiene un fuerte temperamento, ¿no crees? Ataru. Si supieras cómo es cuando en verdad se molesta. Lum, esto es privado, ¿puedes ir a ayudar a mi madre con el té? Lum. Pero quería seguir escuchando, a decir verdad la conversación estaba interesante y para nada sospechosa de alguna clase de idea sobre tu infidelidad con Shinobu. Ataru. Oye yo soy el único sarcástico aquí, así que ve y ya no interrumpas de esa manera.
Haciéndola a un lado con el mover del brazo el cual abrazaba, Ataru ve a Lum levantarse un tanto frustrada por su comportamiento, aún así voltea su mirada molesta yéndose a la puerta e ir a la cocina donde su suegra está. Lum. De acuerdo, pero te advierto que estaré atenta si vuelves a mencionar a Shinobu. Ataru. Lo que digas, vete de una vez. Al estar absolutamente solos después de que Lum se haya marchado, Ataru rasca su cabeza más cómodo por estar sin ella y decidido le pregunta directamente a Eddie sobre lo que quería decirle desde un inicio. Ataru. Bien, ¿cuál es el tema del que quieres hablar? Eddie. Sí, ahora lo mencionaré. Por cierto, ¿tu padre está en casa? Quisiera que esto también lo oiga para aprovechar y confesarte la verdad en frente suyo para que pueda ayudarnos de esa manera. La mención de su padre hace que Ataru detenga su habitual forma de ser y se mantenga serio mirando a Eddie. Sabe que al estar tan alejado de Tomobiki durante mucho tiempo hizo que desconozca lo ocurrido últimamente en la ciudad, contando a la muerte que cambió su vida para siempre. Ataru. No creo que se pueda. Eddie. ¿Eh? ¿Por qué? Ataru. Porque mi padre murió hace unas semanas, asesinado por un ladrón mientras huía de la policía. Lo vi morir en mis brazos con el impacto de la bala perdida que soltó ese sujeto. La sorpresa que tenía Ataru ahora la posee Eddie, no había sido informado por ello, ni siquiera la persona que cuida de él lo sabía. El hecho de no saberlo hace sentir tan culpable a Eddie, por decirlo de manera despreocupada, haciendo sentir mal a Ataru en su punto de vista. Eddie. Qué idiota soy, en verdad lo lamento tanto, sabes que conozco cómo se siente perder a un padre. Te prometo que juntos solucionaremos todo este problema. La mención de un problema que tienen hace a Ataru fijarse más a la razón por la que realmente vino Eddie, haciendo que cada parte de su mente se ponga en blanco para prestarle atención. Ataru. ¿A qué te refieres? Poniéndose de pie, Eddie piensa en los días donde su vida cambió por una muerte que lo sigue hasta el día de hoy, tal como ocurrió con Ataru. Él de la misma manera tiene misterios que resolver y solo en Tomobiki puede descubrir. Eddie. Sabes que desde el día de la muerte de mi padre, supuestamente en extrañas circunstancias, he estado investigando sobre lo que realmente pasó incluso en los años de secundaria. Por desgracia, en ese entonces, al no tener a alguien responsable de mi cuidado o que no les permitieran a los señores Moroboshi adoptarme como querían, tuve que volver a Estados Unidos al no tener documentos que habiliten mi residencia en Japón. La sombra de un muchacho regresando a su país natal acompañado por un hombre de la edad de sus padres hace que Eddie reprima los días pasados para así enfocarse en el presente. La intensa búsqueda por esas respuestas estaban más cerca que nunca gracias a un altercado ocurrido hace muy poco. Eddie. Ese altercado retrasó mucho mis investigaciones hasta que algo que sucedió ayer me dio la pista que necesitaba. ¿Reconoces este lugar, Ataru? El altercado que ocurrió se veía impreso en un periódico que Eddie dejó en la mesa. La nota redacta sobre del robo de un artefacto propiedad de una entidad tan o más poderosa que Oscorp. Ataru al no más verlo agarra el papel sin palabra alguna, recordando la batalla ocurrida en aquel lugar. Ataru. ¿Qué es el almacén que robó ese tal Shocker con ese grupo de malhechores? No entiendo, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Eddie. Antes de confesarte cuál es nuestra relación con ese lugar, quiero que sepas algo que tantos años desconocíamos. Esperando darle la mayor impresión de su vida, Eddie se prepara mentalmente unos segundos para revelarle a Ataru la verdad detrás de las vidas de sus progenitores, lo que querían evitar si se descubriera, el secreto que les ocultaron en lo que tienen de vida. Eddie. Nuestros padres fueron científicos. Ataru. Lo sé. Hasta que todo se ve invertido, porque como sabemos Ataru conoce perfectamente ello. Eddie por su parte lo desconocía hasta hace un día desde que llegó a Japón. Claro que la diferencia era mucho si recordamos desde qué día Ataru lo descubrió por su cuenta. Eddie. ¿Eh? ¿Bromeas? Me tomó unos años descubrirlo al ser confidencial incluso en los registros de nuestros padres. ¿Cómo lo sabes? El responder esa pregunta era sencilla, todo fue gracias a los documentos que su padre había guardado en un oculto maletín que descubrió el día anterior a su muerte. Sin embargo, el decirle directamente sería un poco impertinente, es la herencia que le dejó y aún más, no había encontrado nada de los demás trabajos que tuvo en vida. Ataru quería ser el primero en descubrirlo por él mismo y eso lo hace mentirle aunque sea hasta decírselo, ni bien obtenga toda esa información para él. Ataru. Me lo dijo en su lecho de muerte. La mentira hace que Eddie no sospeche nada y un poco decepcionado recapitula dentro de su mente lo que sabe hasta ahora, incluyendo para qué empresa trabajaban. Eddie. Pues vaya, y yo que pensaba darte una enorme noticia. Entonces sabes que trabajaban para la misma compañía que es dueña de ese almacén.
Eso también lo sabía Ataru, no por nada vio en la fórmula de la telaraña la aprobación de Norman Osborn como su primer invento creado para ellos, no había duda que se trataba de Eddie. Alchemax. Está bien, ni siquiera yo lo sabía. Ataru. ¿Qué dijiste? No fue, Oscorp. Eddie. Oscorp. ¿Qué te hace pensar? Un segundo. La hipótesis en la que había pensado Ataru mantiene callado a Eddie, haciendo que se puedan unir más cabos sueltos en la recopilación de la información de su vida laboral en Alchemax. El pensar que también trabajaron para Oscorp hace que las cosas ahora tengan aún más sentido. Eddie. Tiene sentido, qué ciego fui. Volviendo a sentarse pensando con mucho esfuerzo para unir las piezas que faltaba antes, Eddie se percata que las sospechas que tenía eran ciertas. Eddie. Esa es la razón por la que conocen la existencia de ese invento y decidieron robarlo, tiene todo el sentido del mundo y no lo vi. Es increíble. Ataru. ¿Sabes algo que yo no? ¿Robar? ¿Oscorp tiene algo que ver con el robo de ayer? Eddie de igual manera tenía información que Ataru desconoce, a diferencia de él tiene la intención de confesarlo, el por qué había llegado específicamente el día de hoy a Japón. Eddie. La compañía Alchemax se puso en contacto conmigo, me dieron la noticia ni bien la robaron, estuve tan asombrado cuando me lo confesaron todo con respecto a nuestros padres que gracias a la ayuda de la persona que cuida de mí y su familia he podido volver con el único objetivo de resolver esto. Ataru. ¿Qué robaron con exactitud de ese almacén? Dijiste que tiene algo que ver con nosotros, el problema que tenemos. Ya sin secretos ni nada más que ocultar, Eddie le confiesa el verdadero contenido del paquete que robaron ese día, la importancia de su relación con ellos, el mayor invento en el que trabajan en vida. Eddie. Robaron el invento de nuestros padres, Ataru, su legado está en poder de aquellos ladrones, el simbionte, Venom, la herencia que nos dejaron está en las manos de Oscorp. Un pequeño dolor de cabeza proveniente de su sentido arácnido hace que brevemente vea una mancha oscura atacarlo violentamente hasta que al despertar recuerda ese nombre del simbionte, la herencia que se les fue arrebatada. Ataru. Venom. Eddie. Proyecto Venom, así lo llaman, se trata de una especie de simbionte artificial creado por ellos, tenía la finalidad de ser una cura para el cáncer, claro si la hubieran terminado lo sería. Alchemax necesita de mi ayuda legal para iniciar las investigaciones y sospechan que se trata de la compañía rival. Gracias a ese repentino malestar y las revelaciones que hasta el momento escuchó Ataru, se veía agitado por la noticia, incapaz de procesarlo aún con sus esfuerzos. Ataru. Necesito respirar unos segundos, eso quiere decir que lograron llevarse el simbionte en ese paquete que había soltado ese sujeto. Soy un completo principiante al no haber revisado bien el lugar, mierda. Eddie. Por esa misma razón vine aquí Ataru, me alegra mucho volver a verte créeme, pero si resulta ser verdad y Oscorp robó el simbionte quiero que se haga justicia y tenerlo en mis manos para poder trabajar en él como lo hizo mi padre y el tuyo. ¿Podremos hacer lo que ellos no lograron, te lo puedes imaginar? La tecnología avanzó mucho durante estos últimos años, un proyecto dado hace más de una década es posible culminarlo con éxito, contando contigo y el apoyo de Alchemax, es posible. Pensar en lo que pueden hacer juntos con respecto al simbionte ocasiona que quiera hacerlo, terminar lo que él no pudo terminar era la meta con ese invento, pero el recordar a un viejo amigo más hace que deje de pensar en ello, sabiendo lo que podría sufrir si esto llegara a ser verdad. Ataru. ¿Qué opina Harry de esto? Eddie. No estoy seguro que siquiera esté enterado. Ataru. ¿Lo hablamos con él? Puede que nos diga una pista si eso es real o no, no podemos estar seguros sin prueba alguna que el responsable sea Oscorp. Eddie. ¿Sabes lo que es capaz de hacer por su padre? Desde niños conocemos cuál es la relación que tienen. Aún así, no creo que sea capaz de ayudarnos si eso perjudicará a su adorado y querido papá. Si no hacemos algo pronto, es capaz que jamás lo vayamos a recuperar, Ataru. La gravedad de lo que esto representa no para fama ni fortuna, sino para parte de su responsabilidad hace que Ataru muestre interés en el asunto del robo y si puede obtener pruebas, lo hará. Ataru. ¿Y si de alguna manera logro conseguirlo? Las palabras de Ataru se escuchaban lo más decididas posible, eso lo ve Eddie un tanto confuso hasta que la conversación se ve interrumpida gracias a que unos pasos se oyen y Luma acompañando a la señora Morbosi llegan con unas tazas de té y un poco de comida para compartir. Señora Morbosi. Perdonen la demora, es que justamente no había suficiente té para todos, tuve que ir a la tienda a por más y comprar unas cosas, espero no haber interrumpido nada. Lum. ¿De qué estaban hablando?
El tema del cual hablaban no era uno del que deban conocer Lumi, la madre de Ataru, por ende él mismo mediante su propia mirada le hace saber a Eddie en disimular para no involucrarlas en este asunto que puede llegar a ser sumamente peligroso. Eddie. Ah no, solo recordábamos el pasado, la primaria donde lo protegía de un bully que tenía, los días que jugábamos con Ari y Shinobu. Esas cosas de cuando fuimos niños. Ataru. Tema interesante, ¿verdad? Por mencionar a Shinobu de manera natural, Eddie cierra su boca con ayuda de Ataru, que nerviosos ven la reacción furiosa de Lum, hasta que se calma y suspira para sentarse al lado del castaño una vez más, ignorando lo ocurrido para sorpresa de ellos dos. Lum. Ahora tengo el extraño deseo de haber sido una amiga de la infancia de mi tesoro, así hasta él me haría mención en todas las conversaciones que tuviera con desconocidos, quizás de esa manera también lo hubiera comprometido conmigo si jugando de niños él tocara mi sombra, no, esa práctica en estos días es muy retrógrada que ya nadie aplica en el espacio. Después de ese inconveniente, Ataru siente el abrazo de Lum mientras ve a su madre también unirse a la plática, aunque no pueda dejar de pensar en Oscorp y su posible robo a Ilchemax, el simbionte Venom, valía la pena comprobarlo si resulta ser verdaderas las sospechas de Eddie. Ataru. ¿Será posible poder descubrir la verdad detrás de esto por mi cuenta? 30 minutos después. Eddie. Gracias por todo, será mejor irme ya, no quiero ser una molestia. Enfrente de la casa de los Moroboshi, ni bien la noche ya había caído, Eddie se despedía de Ataru, Lum y la señora Moroboshi agradeciendo su amable recibimiento, lamentablemente no tenía más tiempo para quedarse al ya ser algo tarde. Ataru. Nunca lo serías, eres bienvenido cuando quieras. Señora Moroboshi. Por cierto, ¿tienes un lugar donde pasar la noche? Eddie. Sí, un amigo de nuestros padres me ha cuidado desde el día que murió el mío, es la persona que le hablé a Ataru con la que vine, no estoy seguro si lo conoce. Señora Morbosi. No recuerdo que me haya contado sobre uno aparte del tuyo. De todas formas, cuídate camino a casa. Eddie. Por supuesto, su nombre es Kurt, por si lo puede recordar. De todas formas, gracias por su amabilidad, los veré en otra ocasión, Ataru, en tu caso, mañana. Ese curioso detalle que mencionó hace que Ataru vea a Eddie marcharse de una vez agitando su mano confuso por ello, tanto que no nota a su madre entrar a la casa y a Lum esperando a que por fin reaccione. Ataru. Mañana. Lum. Tesoro, ¿por qué siempre te quedas de esa manera? Ya entremos o el frío te enfermará. Jalando su mano con el motivo de hacerlo recapacitar, Lum lo logra y viendo la extraña mirada que Ataru estaba mostrando lo ve seguir a su madre que estaba por ir a limpiar la mesa sin antes ser interrumpida por su hijo. Ataru. Mamá. Señora Morbosi. Ah, sí, Ataru. Ataru. Solo quería saber una cosa. Los misterios que aún no son descubiertos y también los secretos que le habían ocultado todavía eran varios como para dejarlo pasar. Si quería respuestas debía ir con la que compartió su vida con papá, la única persona que lo llegó a conocer más que nadie y quien mejor que su propia madre para ello. Ataru. ¿Sabías mi padre fue un científico de Alchemax? Claro que la pregunta dejó en silencio a la señora Morobos y prueba que es cierto, conocía lo que vivió su padre hace muchos años incluso cuando era un niño pequeño, esto lo hace querer saber más y no simplemente oír el rotundo silencio de parte suya. Ataru. ¿Por qué te quedas callada? La manera en la que Ataru le dirige la palabra a su madre hace que Lum, una vez cerrada la puerta, oiga la discusión desde la entrada, no entendía por qué de repente Ataru se comportaba de esa manera y lo quería saber, pero sabía que ahora no era el momento para preguntarlo. Señora Morbosi. Supongo que Eddie lo descubrió primero, no me sorprende con lo que sufrió desde niño, era cuestión de tiempo supongo. Ataru. ¿Lo sabías? Mientras limpiaba la mesa la señora Morobos ve su reflejo en la misma, volviendo a ver en sus memorias la mirada seria con la que su padre le hizo jurar que jamás se lo dijera, habían organizado esto desde un inicio y Ataru apenas lo había descubierto pensando que lo sabía todo, vaya estúpido se sintió en aquel momento. Señora Morbosi. Tu padre me hizo prometer que jamás te lo contaría, por tu bienestar es todo, lo que ocurría si conocieras su pasado. Sabes, su vida no fue lo que piensas, sino todo lo contrario gracias a un invento que arruinó su vida por siempre. Ataru. El simbionte que mencionó Eddie. ¿Te refieres al proyecto Venom? El mencionar ese nombre que tantos problemas les ocasionaron en el pasado hace que la señora Moroboshi deje de limpiar y mire fijamente en la cara a Ataru, demostrando de esa manera la magnitud que tuvo en sus vidas. Señora Moroboshi. ¡No! Ataru, te prohíbo rotundamente trabajar en ese proyecto, por nada ni nadie debes involucrarte en eso como lo hizo él. Si lo haces, es seguro que también llegarás a arrepentirte por el resto de tus días. Ataru. ¿También te lo hizo prometer? De esa manera, influyendo sus miedos en ti.
Señora Morbosi. Así fue, esa es la razón por la que se sentía tan responsable de los actos que hizo, sea cual sea la razón por la que tuvo que trabajar en ese proyecto al final solo lo había perturbado tanto por varios años que al final no pudo evitar abandonar esa clase de vida para siempre y ser alguien común, después de todo ese sufrimiento, era lo que más deseaba en ese entonces. Después de confesarle lo que ocasionó sus errores del pasado, Ataru se mantiene cabizbajo sin reaccionar, su madre lo veía y sentía que debía ayudarlo aún así, ninguno de los dos sabía cómo. Señora Morbosi, ¿estás enojado? Ataru. No, esto resulta tan repentino, un día piensas que tu padre era alguien sin nada más que un trabajo de tiempo completo, salario mínimo y una vida plena como una persona normal y para el otro conoces que te mintió toda su vida, alejándote de sus pecados ocasionados siendo un científico relevante en las dos compañías más importantes del mundo para que en el futuro no se conviertan en los míos, solo, me siento muy perdido. Saliendo de la sala ni bien terminaron de hablar, Ataru agarra un fajo de dinero dentro de su ropa y los deja en la mesa a vista de ella, ninguno de los dos reacciona y Ataru, sintiéndose mejor dándole el dinero que ganó gracias al bucle decide confesarle lo que sabe que ahora es su parte del deber que tiene. Ataru. Dinero de mi trabajo, he conseguido uno para ayudarte, sé que tenemos problemas y solo quería darte mi apoyo, mamá, después de todo, sin papá ahora soy el responsable de esta familia. Cuando Ataru sale de la habitación ve a Lum parada a un lado de la entrada sonriendo sin saber qué hacer para disimular y al no poder hacerlo decide preocuparse más por lo que siente ahora Ataru que sin siquiera importarle camina hacia la pequeña habitación debajo de la escalera esperando encontrar más información que pueda ayudarlo. Lum. Tesoro, ¿estás bien? Ataru. Ahora no, sé que escuchaste todo y me da igual, tengo que investigar esto más a fondo. Al abrir la puerta Ataru rápidamente busca entre las cosas el maletín con el contenido que necesita, la primera vez que lo abrió solo pudo sacar un documento de la fórmula de telaraña, ahora quería conocer mucho más. Ataru. Vamos, estaba por aquí, por favor ¿dónde estás? Buscaba y seguía buscando hasta que finalmente lo encuentra enterrado entre algunas cosas más, no obstante, al sacarlo mueve unas cuantas pertenencias que caen al suelo revelando la pared que cuando la ve nota algo extraño en la misma. Ataru. ¿Qué es esto? No lo vi antes. Lum. ¿Qué buscabas con exactitud? Con el hecho de tocarlo fácilmente nota que un pedazo de madera es capaz de ser separado del resto y mirándose mutuamente con Lum, el castaño lo abre viendo caer una nota con un VHS, el contenido de la misma no era importante, lo que verdaderamente llama la atención de Ataru es el nombre escrito en la cinta. Ataru. Venom. Lum. ¿Es una clase de poción? Porque literalmente dice veneno en tu idioma. Sin prestarle atención a la clara ignorancia de Lum, Ataru agarra el maletín con el VHS y la nota para subir a su habitación seguido por Lum que al entrar ve a Ataru planear en su escritorio cómo ver la cinta de alguna manera, claro que era tan vieja que no tenía ni idea cómo. Ataru. Necesito verlo pero no tengo nada que pueda reproducirlo. Demonios, tengo la solución en mis manos y no puedo verlo. Frustrado por no saber qué hacer, Ataru lee las palabras encima de la nota sobre su mesa, entendiendo a medias ya que la tinta con la que fue escrita es vieja, logrando ver que decía algo como para Ataru esto lo hace mantenerse callado una vez más, causando que Lum se le ocurra una idea para así ayudarlo, aunque no sepa nada de lo que esté sucediendo. Lum, ¿quieres que lo reproduzca? Puedo hacerlo en mi ovni sin problemas, después de todo es tan primitivo que será fácil. Cambiando la expresión de Ataru con mucha facilidad, Lum es agarrada por el que entusiasmado sujeta sus hombros agitándola con fuerza esperando que no sea una broma. Ataru. ¿En serio puedes hacerlo? Lum. Por supuesto, es posible si dentro está lo que quieres ver. ¿Quieres que te ayude? Responde porque si me sigues agitando de esa manera voy a desmayarme. Parando de agitar a Lum, Ataru aún tocando sus hombros tartamudea un poco antes de responder, apenado claro porque jamás le pidió ayuda a Lum, aunque no quiera hacerlo la necesita urgentemente y claro que ella aprovecharía lo máximo posible. Ataru. Sí. Lum. ¿Podrías decirlo más alto? No te he oído. Ataru. Sí. Lum claramente lo había oído perfectamente, como prueba no paraba de sonreír de oreja a oreja, pero al no querer que se detenga acerca su oído a su boca con la intención de escucharlo una vez más causando el enfado de Ataru por saber que está jugando con él nuevamente. Lum. ¿Más alto? Parece que hay mucho ruido afuera. Ataru. ¿Sí? Ayúdame esta vez Lum y deja de ser tan molesta. Lum. Solo quería oírte decirlo unas cuantas veces, no te molestes por una pequeña broma.
Una vez decidido, Lum quería cerrar la puerta para irse de una vez a Swanee, sin embargo cuando Ataru la ve, estando a punto de voltear la abraza repentinamente sonrojando a la Oni que corresponde el abrazo que había hecho para que al ver la puerta no pueda percatarse de los materiales aún en la esquina detrás de ella. Claro que Lum había malinterpretado la verdadera intención de Ataru, aunque si lo supiera de todas formas no le importaría ni un poco. Lum. Esta manera de agradecerme no está nada mal, si quieres añadir un beso estaría perfecto tesoro, o si quieres. Ataru. Cállate. Digo, claro estoy tan feliz que me ayudes, solo no voltees y te lo agradeceré aún más. Lum. Bueno si tú lo dices. Dime cariño, esposa y mi amor, te aseguro que no lo haré si lo haces. La mueca de Ataru había cambiado gracias a la petición de Lum, sintiendo una sensación de vergüenza el arácnido puede ver lo emocionada que estaba porque lo diga, de por sí sabe que si no la obedece descubrirá su secreto, el no tener muchas opciones es algo que lo obliga a hacerlo en contra de su voluntad. Ataru. Por favor no lo mires, Lum mi cariño, porque eres mi esposa te pido ayudarme, para resolver mis problemas necesito a mi único y verdadero, amor, por un demonio, me siento tan imbécil haciendo esta tontería, lo peor es que estoy siendo chantajeado por Lum y ni siquiera ella sabe por qué no quiero que lo vea. Es seguro que nada me sale bien. Pequeños aplausos de las manos de Lum la hacen festejar y quedarse sumamente emocionada por lo que dijo Ataru, mientras este no evita aplastar su rostro contra una pared, tratando de olvidar este bochornoso momento lo más posible. Lum. No puedo creer que lo dijeras, te veías tan lindo diciéndolo, de acuerdo no miraré a lo que no quieres que vea. Pero si resulta ser algo sucio sabes lo que te espera. Ataru. Repito, me oía muy idiota diciéndolo, además alguna vez dejará de dudar de mí aunque sea unos 5 segundos. Piensa que soy un cerdo lujurioso que está obsesionado con chicas cuando no lo soy. Lo que sí soy es un galán de telenovela y de esos que cuando los ves dices, ese personaje seguro es el sueño de la mayoría de señoras que ven esta estupidez. Sin previo aviso y también porque Ataru estaba metido en sus pensamientos, Lum lo carga con el VHS con la intención de levitar y salir por la ventana haciendo preocupar al castaño porque los vean y claro sea la burla del vecindario como lo es siempre. Ataru. ¿Qué haces? Bájame. Lum. ¿Cómo quieres entrar a mi ovni sin llamar la atención llamándolo? Tengo que cargarte hasta llegar, tesoro. Ataru. ¡No! Es muy vergonzoso, las personas que nos vean se reirán de mí. Lum. Vamos, puedo cargarte sin problemas, prometo no soltarte por nada del universo, no seas tan tímido. Ataru. Estás jugando conmigo. Ser tímido no tiene nada que ver con esto. Momentos después. Lum. Como pensaba, mi computadora puede leer esta cosa con normalidad. Una vez que llegaron al ovni de Lum, la misma estaba desarmando el VHS para después mandarlo a examinar por la enorme computadora que posee en la parte central del objeto volador. Ataru por su parte la ve preparar el video, preguntándose a sí mismo si sus dudas serían resueltas gracias al contenido, aunque la que tiene mayores preguntas es Lum que terminando el análisis comienza con la reproducción del video sin antes dirigirle la palabra al arácnido. Lum. ¿Qué se supone que es esa cosa llamada Venom? No me lo explicaste todavía, de hecho ni siquiera me has dicho nada desde que nos visitó ese tal Eddie. Dímelo o mi curiosidad me matará. Ataru. Esto me incumbe a mí, cualquier duda que tengas trata de resolverlo por tu cuenta. Déjame escuchar cada palabra que digan, es todo lo que quiero que hagas. Por desgracia para ella Ataru no estaba dispuesto a decirle nada más de lo que sabe, piensa que se trata de simple privacidad pero la verdad es mucho más que eso. Después de ello el silencio de pronto se ve interrumpido por la aparición del padre de Ataru en la pantalla, se encontraba acompañado de otro científico en medio de un avanzado laboratorio y vestido con un atuendo similar a los científicos que vio en Oscorp. Señor Morbosi. ¿Está grabando? Ok, un gusto directiva de Alchemax. Mi nombre es Hiroshi Moroboshi y esta es la prueba número 1 de Proyecto Venom. Estoy aquí con mi colega Karl Brock en el laboratorio otorgado amablemente por los altos mandos de la compañía. Este experimento tiene el propósito de perfeccionar el producto que verán a continuación. El volver a ver a su propio padre un tiempo después de su muerte hace que Ataru lo mire fijamente expresando cuánto lo extraña con su propia mirada, las experiencias que tuvo hasta el momento lo han ido cambiando lentamente pero la promesa que le hizo en vida y la tristeza que aún siente al recordar su muerte no se irá por más que lo intente. Ataru. Papá. La cámara de repente enfoca a la persona que acompañaba al señor Moroboshi, se trataba del padre de Eddie, aún su mente recordaba cómo era, al haber pasado mucho tiempo con Eddie de niño era inevitable aún así la sorpresa que tiene con solo verlo es muy grande tanto que lo obliga a enfocarse nuevamente en la grabación. Karl Brock.
En este video verán el porqué de su peculiar nombre, se examinará el comportamiento del espécimen, sus instintos más básicos y también, el hambre que posee. La pantalla una vez más cambia a otra toma, no a otra persona como tal sino a un contenedor medianamente grande con algo adentro que no puede apreciarse bien por los movimientos erráticos que hace, hasta que en uno de ellos se apega en el vidrio enfrente a la cámara demostrando que se trata de aquel oscuro líquido, el denominado Venom, con el hecho de verlo hace que Loom se asombre para seguido de esto acercarse a la pantalla aparentemente reconociendo a esa especie de masa. Loom. Esa mancha negra, me suena muy conocido. Ataru. Guarda silencio. La cinta continúa y ahora a los lados del contenedor se encuentran ambos científicos mirando la reacción del simbionte al percibirlos, quería saltar sobre ellos y atacarlos con mucha agresividad, sin embargo, gracias al vidrio que lo mantiene preso cualquier intento es inútil y el padre de Ataru lo sabía, por ende muestra de esta manera cómo son los instintos que posee, y también hacer énfasis en lo que podría significar una simbiosis perfecta para la humanidad. Señor Morbosi. La intención del proyecto es que el producto pueda eliminar las células cancerígenas de su portador e inclusive otra clase de enfermedades. Tiene la capacidad de hacerlo según los estudios que hicimos por el momento, si lográramos cambiarlo la humanidad daría un enorme salto de décadas en la medicina, erradicando las enfermedades existentes y resolviendo múltiples problemas que posee la civilización humana, aunque hay un pequeño inconveniente en esa idea. Seguido de las palabras del señor Morobos y la cinta se corta y continúa con una filmación a primera persona en perspectiva del padre de Eddie cargando una jaula del cual saca un pequeño ratón en un estado deplorable, este roedor es mostrado a la cámara cerca al contenedor para ser una prueba de las capacidades que posee el simbionte. Carl Brock. Esta rata de laboratorio fue uno modificado para asimilar las células cancerígenas en su cuerpo, este ejemplo es lo que en estos momentos el simbionte denominado Venom puede ocasionarle a cualquier ser vivo si está en contacto con él. La parte superior del contenedor se abre y la rata es introducida lejos del simbionte, este mismo se halla en una esquina en estado de reposo claro que al notar la presencia de una potencial presa se arrastra por el lugar acechando al ratón que no pone resistencia alguna siendo atrapado por él. Al pasar unos segundos se oye un chillido dentro de la masa negra que después abandona los restos del roedor mostrando el perturbador final de cada potencial huésped que sea poseído por la masa negra. Carl Brock. Lo consume hasta los huesos, el esqueleto del roedor queda completo, limpio, no se puede decir lo mismo de los órganos o la carne del animal. Desaparecieron sin dejar rastro alguno. Acabado la demostración la pantalla presenta fallas en la lectura de la cinta que por los años guardado no reproducía bien el contenido, pero al pasar unos cuantos segundos el video continúa en lo que parece semanas después de la prueba, se mostraban cada vez más agotados tanto física como mentalmente hablando, todo ello sin lograr mejoras visibles en el producto. Señor Morbosi. 12ª grabación del proyecto Venom, el simbionte aún presenta fallas de este nivel, descubrimos que cualquier carne enferma que adhiere, la cura, es capaz de sanar las células enfermas, no obstante, llega a consumirlo una vez curado para así reponer las suyas propias. Se puede decir que tiene el comportamiento de un animal salvaje, se alimenta de su presa y es lo que queremos cambiar. Aunque las esperanzas de conseguirlo parezcan nulas. Habiendo visto las pruebas que realizaron con el simbionte y los resultados que daban, Loom pausa la cinta estando segura de lo que en verdad se trata este proyecto. Ataru solo se mantiene viendo la pantalla entendiendo la complejidad del simbionte Venom, lo peligroso que puede resultar entendiendo a su vez por qué sus propios padres lo mantuvieron en secreto casi toda su vida. Ataru. Entiendo el nombre, aún así es curioso que un experimento como este llegue a consumir a su portador. Mi madre no exagerada con el hecho de que esta cosa lo perturbó por el resto de su vida. Es aterrador en cualquier aspecto que se pueda ver. Loom. Tesoro, tengo que hablarte de algo. Interrumpiendo los pensamientos de Ataru de manera repentina, Loom se ve totalmente preocupada por la conclusión que llegó a pensar, sabía más que el castaño por varias razones ya que en primer lugar, esa cosa no pertenecía a la Tierra. Loom. Reconozco esa masa negra, no se trata de un experimento, no fue creado por los humanos, tienes que creerme. Ataru. ¿Qué dijiste? Loom. Esto puede sonar raro y lo es para mí también, no esperaba que hayan tenido contacto con esta clase de ser vivo. Lo nerviosa que suena sumado a la seriedad de Ataru con respecto al tema hace que éste lo escuche atento a sus palabras, por su parte Loom estaba recordando un antiguo relato del cual había escuchado gracias a las constantes conquistas que hizo su padre para su raza, algunos tenían más información que otros, pero la historia resultaba ser la misma en todos los casos, el origen de los denominados simbiontes. Loom.
Esa masa es un alienígena, el nombre de su raza es Clintar, proveniente de un lugar muy lejano. Es conocido por relatos que se divulgan en el espacio, mencionan que hace muchos años un conflicto de grandes magnitudes hicieron que una antigua deidad los cree desde la oscuridad, de un primer simbionte se originó una guerra con otras deidades de poderes inimaginables para después crear un ejército que en el pasado amenazaron toda la vida. Hasta que fueron desterrados a lo más profundo del universo para que después estas aberraciones ocasionen más muerte y conquista por donde pasan. Una imagen de un antiguo pergamino donde se ve una entidad esquelética representando a la muerte andante se mantenía levantando la espada que les dio origen mientras es rodeado por la misma oscuridad. Esa antigua descripción de la entidad pasa por las memorias de la Oni que volviendo a ver a Ataru este no entendía bien la historia, lo relacionaba con una falsa que no necesitaba darle atención aunque para Lum sea todo lo contrario. Ataru. Una clase de leyenda. Lum. Entiéndelo, no se trata de un experimento de tu padre o de alguien más. Es un ser con conciencia e instintos propios, un espécimen muy extraño en este sector del espacio. No importa qué hace aquí o por qué vino, eso da igual, ese simbionte es uno de los seres vivos más peligrosos que pueden existir y debemos eliminarlo ahora mismo. La seriedad se mantenía en Ataru por el relato de Lum, relaciona esa historia como una ficticia que jamás sucedió causándole cierta gracia, tanta que le sonríe a la peli verde como una burla a las creencias que piensa son reales. Ataru. ¿Estás bromeando? No voy a eliminar a ese simbionte porque tú me contaste un cuento tan absurdo y estúpido como ese. Lum. Por favor hazlo, o puede que este planeta, la Tierra, pase por el mismo destino que muchos otros tuvieron al ser invadidos por los Clintar. Los humanos no tienen ni idea de lo que son capaces de hacer y mucho menos el peligro que representan a la vida. Ataru. Conquista, y dime otra cosa, ¿son peores que tu raza? Lum. ¡Tesoro! Ese comentario de Ataru ofendió a Lum de tal manera que le frunce el ceño, a pesar de eso al castaño no le molesta ni un poco y la mira con tal desprecio a lo que opine que la deja en silencio oyendo cómo la ordena a mantener silencio si no tiene una idea que aporte a lo que en verdad le serviría en estos momentos. Ataru. Si vas a decir tonterías como esas y a faltarle el respeto al trabajo de mi padre y el de Eddie será mejor que cierres tu boca. Porque jamás pedí que la abras en primer lugar, ¿entendiste o tengo que volverlo a repetir? Manteniéndose en silencio por la orden de Ataru, Lum se mantenía aún asustada por lo que pudiera pasar, piensa que estaba comportándose muy a la defensiva, es comprensible sabiendo que es su padre y el de su mejor amigo, aún así era insignificante sabiendo lo peligroso que es ese simbionte. Lum. ¿Está fuera de sí? ¿Tanto significa esto para él? No entiendo ni siquiera quiénes son ellos, quieren cambiar a esa cosa pero, es imposible de lograrlo, si resulta ser peor de lo que me imagino, esto acabará muy mal. Un breve corte en el video llama su atención después de la discusión que tuvieron y en la misma se aprecia mucho cansancio en la mirada del señor Moroboshi que se encontraba grabando al espécimen en su habitual contenedor, estaba calmado sin movimiento alguno, como si recientemente hubiera sido examinado como muchas veces hicieron, aunque esta vez tenía nueva información. Señor Moroboshi. 32ª prueba del proyecto Venom, después de medio año de puros fracasos, ninguna clase de modificación en sus genes parecen funcionar hasta el momento, el descubrimiento más relevante que hubo fue el siguiente. En una computadora del laboratorio se muestra varias repeticiones sobre diversas pruebas, las más resaltantes fueron tres, uno donde una clase de pistola dispara directamente al simbionte en el contenedor, a tal potencia que el sonido disparado ocasiona dolor en el simbionte, este lo expresa en forma que suelta chillidos mientras se retuerce alejándose de la frecuencia, lo mismo sucede con una descarga eléctrica de otra pistola y las flameantes llamas de una ráfaga de fuego disparara hacia él mediante un lanzallamas. Karl Brock. Descubrimos que las altas frecuencias de sonido, el fuego y la electricidad son las únicas debilidades que posee. A tal punto que es posible casi destruirlo a base de cualquiera de esos métodos. Las evidencias de sus mayores riesgos son claras hasta que de pronto el video se ve corrompido cortando sin previo aviso lo que continuaba, esto hace que Ataru camine hacia el VHS preguntándose qué había salido mal queriendo conocer cómo termina el pasado de su padre con el simbionte, si esto se perdía no habría otra manera existente de conocer qué pasó al final. Ataru. ¿Qué sucede? Lum. No estoy segura, no es mi computadora sino el video. ¿Qué tal si muevo esto un poco? Lum comenzaba a manipular la cinta tratando de ayudar a que su computadora pueda leerlo, sus esfuerzos no son en vano ya que la grabación estaba continuando en otro punto del video tranquilizado a Ataru pero este se queda en silencio por lo que a continuación ocurre. Karl Brock.
Tenemos que hacerlo, Hiroshi. Esta vez no habían pruebas, no usaban el equipo ni nada. Solo el video mostraba a los dos sentados en una mesa del laboratorio cerca del contenedor, discutiendo sobre un asunto que necesitaba llegar a un punto concreto, aunque lo que estuviera proponiendo el padre de Eddie no convencía para nada al de Ataru, que cubriendo su rostro lo deja de hacer para suspirar mostrando que la decisión era más difícil de decidir de lo que imagina. Señor Morbosi. No, estoy seguro que podemos hacerlo, el trabajo de casi un año no puede haber sido en vano si no obtengo resultados, entiéndeme Carl. Carl Brock. Se trata de esta cosa como tal, no del proyecto o los resultados que mencionas. Esta cosa es potencialmente mortal para cualquier persona que lo use, no estamos seguros si están dispuestos a usar este artefacto como uno para la medicina, ¿no lo pensaste? Lo que menciona Carl hace que tanto su Ataru como su padre se mantengan mirando a la nada, es una complicada suposición, si Alchemax desde un principio quería usar el simbionte no para curar a las personas, sino, convertirlo en un potencial arma capaz de formar ser mortal para cualquiera. Carl Brock. Sabemos que están desesperados por resultados, viendo que esta cosa tiene un enorme potencial para matar a alguien, pueden usarlo como un arma si saben cómo controlarlo, y es específicamente lo que quieren que descubramos. Desde hace unos meses sospechaba de ello, pero por lo que ocurrió estoy muy seguro. A pesar que no sonaba tan descabellado, sabiendo lo que el simbionte puede hacer, el padre de Ataru niega con su cabeza pensando que sonaba ridículo, un producto de su ya agotado cuerpo. Señor Morbosi. Mucho estrés está haciendo que tu mente cree ideas erróneas, tengo que lograrlo, necesitamos tiempo es todo. Carl Brock. Ya no hay tiempo, Hiroshi. Tarde o temprano se van a deshacer de nosotros, lo sabes. Y si no detenemos esto llegará a un punto el cual este proyecto va a amenazar muchas vidas. Ayúdame a eliminarlo, solo así podemos evitar que sigan manipulando a esta cosa. La palabra eliminar mantiene al señor Moroboshi en negación con respecto a su idea, no quería perder casi un año de trabajo y esfuerzo por las ideas de su compañero y amigo, este proyecto puede salvar a las personas más necesitadas, su conciencia y deseo de éxito no lo hacen ver que tal vez tenía la completa razón. Señor Morbosi. Lo lamento, Carl. Pero, no pienso dejar que destruyan todo por lo que me esforcé, no otra vez. Carl Brock. Bien, entonces lo haré yo solo. Ante la negativa de Hiroshi, Carl agarra la pistola de alta frecuencia y abre el contenedor apuntando hacia el simbionte a máxima potencia con la intención de destruirlo aprovechando su mayor debilidad, pero antes que pudiera hacerlo es embestido por el padre de Ataru y juntos forcejean botando a unos metros la pistola, lo único que podría acabar con esa cosa para siempre. Señor Morbosi. No, no lo hagas. Esto cambiará a la humanidad. Estoy seguro que podemos hacer una diferencia, Carl. Carl Brock. Déjame hacerlo, Hiroshi. Si no lo hago nos vamos a arrepentir de esto por el resto de nuestras vidas. Lo que se aprecia en la grabación no es solo la pelea entre los dos, sino a la cámara de seguridad del laboratorio moverse enfocando a Hiroshi y Carl, también a una mancha saliendo del contenedor que lo mantuvo cautivo por mucho tiempo aprovechando sus diferencias para escapar. Señor Morbosi. Ah. El simbionte. No obstante el padre de Ataru viéndolo salir de su prisión suelta a Carl y corre hacia donde cayó la pistola oyendo cómo la masa se lanza hacia su amigo expandiéndose en su rostro comenzando a absorber su vitalidad al no haber ingerido nada durante los experimentos. Carl Brock. Hiroshi ayúdame. Está matándome. Ni bien logra sujetar el arma Hiroshi la dispara hacia el rostro del padre de Eddie, sin embargo, cuando lo hace el simbionte logra esquivarlo, dando un salto tan alto que llega a su rostro ocasionando un dolor indescriptible drenando la sangre de sus venas, sintiendo cómo su vida es arrebatada lentamente. Señor Morbosi. Carl. El cerebro de Hiroshi empezaba a apagarse por completo, viendo cómo la oscuridad invadía su ser, oyendo a su vez algo sumamente extraño, una voz, se trataba del simbionte tratando de comunicarse con él de alguna forma conectado a su mente, como una clase de venganza que lo llega a aterrar completamente. Carl Brock. Suelta a Hiroshi ahora mismo. Esta vez el arma da en el blanco y sintiendo su cuerpo nuevamente a su absoluto control el padre de Ataru tiembla de manera escalofriante observando a Carl agarrar el simbionte ya debilitado para lanzarlo dentro del contenedor y una vez cerrado cae al suelo como Hiroshi y ambos sentados se ven mutuamente habiendo experimentado en carne propia lo que le sucedería a cualquier otra persona si llegara a tener contacto con este mortal espécimen. Carl Brock. ¿Entiendes mi punto? Este simbionte debe ser destruido.
El señor Moroboshi no paraba de temblar por lo que presenció unido al simbionte, estaba mucho más que aterrado, sentía que iba a morir si nadie lo ayudaba y esa experiencia cercana a la muerte lo hace aceptar, el simbionte debía morir si no querían que alguien más pase por lo que ellos acaban de sufrir. Señor Moroboshi. Sí, hay que quemarlo vivo, ahora mismo. Sujetando el lanzallamas con el que experimentaron con el líquido, Carl iba a abrir nuevamente el contenedor y volver en cenizas al simbionte sin temor a nada, no obstante, el sonar de la puerta lo detiene y unas armas prepararse a disparar lo asustan a tal punto que se queda paralizado oyendo la voz del científico encargado del proyecto siendo acompañado por varios hombres armados. ¿Se puede saber qué intentan hacer? Moroboshi y Brock, si no quieren morir en este lugar ni se les ocurra atacarlo, hazte un favor y deja esa cosa lejos del producto. Haciendo caso al científico que le dirigía la palabra, Carl deja el lanzallamas en una mesa cercana y arremete contra los recién llegados mientras Hiroshi permanece inexpresivo todavía, oyendo la discusión mas no interviniendo al no poder hacerlo. Carl Brock. Tenían esto planeado, ¿verdad? Armas de fuego apuntando hacia nosotros, bastó una señal de cordura con esta cosa y ustedes estaban listos para matarnos. No quiero que lo malinterpreten, desde un inicio teníamos fe en ustedes, lamentablemente los resultados no son los que esperábamos de científicos de su nivel, claro que, un simbionte no es lo mismo que un lagarto. Refiriéndose al primer trabajo que hicieron para llamar la atención del Chemax en primer lugar, el científico ríe en silencio sin ordenar a sus hombres bajar las armas, Carl sabía que estaban dispuestos a disparar sin preocuparse si vivían o morían. Carl Brock. ¿Piensan deshacerse de nosotros y reemplazarnos? No y sí, depende de ustedes. Lamento informarles que gracias a sus ineficientes labores tengo que despedirlos y arrebatarles el proyecto Venom de sus labores. Claro que tenemos una imagen que cuidar, si mencionan alguna palabra de esto a alguien, a sus familias o a un medio de prensa y este caso se hace conocido les prometo una cosa, no solo ustedes morirán, sino toda su familia y a los que aman, encubrir las pistas, huellas o pruebas es lo más del mundo cuando tienes un gran poder, así como ustedes lo tenían hasta hace unos segundos pero que ahora les aterra lo que pueden hacer con él, ¿no opinas igual, Moroboshi? El mencionarlo no hace que el padre de Ataru pueda reaccionar, nada lo haría y Carl al verlo intenta hacer que entre en razón, no valía nada tratar de modificar al simbionte si por dentro seguía siendo la misma atrocidad que se alimenta de seres vivos hasta consumirlos por completo como un monstruo. Carl Brock. Esta cosa es mucho más de lo que pueden controlar, cada experimento que hagan será un fracaso. Si quieren usarlo como arma o una cura, será en vano. No hace falta que nos advierta, estamos dispuestos a usar cualquier método para lograr nuestros objetivos y no importa cuántas vidas sean necesarias, el proyecto Venom será un éxito, cueste lo que cueste. Las palabras que menciona lo hacía de una forma amenazante y para nada falsa, está dispuesto a que todo le resulte en el proyecto sin importar cuánto sufrimiento cause, esto y el peligro que podría correr su hijo si le dijera a alguien más sobre esto hace que Carl mire a Hiroshi y sabiendo lo que tiene que hacer, no tiene ni el más mínimo miedo en hacerlo. Carl Brock. No, jamás lo será, mi trabajo no servirá como un arma para arrebatar vidas. Señor Moroboshi. Carl. Realizando un rápido movimiento agarra por sorpresa a los hombres armados, Carl agarra el lanzallamas y abre el contenedor una última vez estando a punto de quemar a Venom, pero una orden se oye capaz de hacer reaccionar a Hiroshi por el bien de su mejor amigo. Disparen. Señor Moroboshi. ¡No! Alto. Disparos salen de las armas que atraviesan repetidas veces el pecho de Carl y una de las balas traspasa el hombro de Hiroshi, haciendo que la sangre de los dos sea salpicada por varios puntos del laboratorio, incluyendo dentro de la prisión del simbionte, y cuando los tiros cesan se ve al padre de Ataru apenas de pie con el brazo ensangrentado sujetando a alguien, ese alguien era Carl que moribundo veía la mirada aterrada de su amigo, se encontraba decepcionado por no haber evitado este fatídico proyecto lo que han construido, será la condena del futuro si se lo proponen, los dos lo sabían en ese preciso instante y cayendo lentamente al suelo. Carl Brock. Hiroshi. El padre de Ataru oye la última petición que Carl le está suplicando, lo único que le daba la razón para proteger el futuro, porque sabe que no es suyo, ni el de su amigo Hiroshi sino de sus hijos, que el suyo no lo volverá a ver nunca más y por ende, solo quiere que lo cuide al ser la persona más cercana a él y a la única que puede confiar a su propio hijo. Carl Brock. Cuida bien de Eddie, no dejes que los dos paguen por nuestros pecados, fue nuestra responsabilidad. Un último aliento se oye salir de su boca y las lágrimas de Hiroshi al asimilar esta tragedia hacen que en llanto suplicando por la ayuda que jamás va a llegar.
Señor Morbosi. Reacciona, Carl. Traigan a un médico. Está perdiendo mucha sangre. No te preocupes por él, cuando tu vida aún corre peligro. Las armas apuntando hacia él vuelven a sonar y sin más que poder hacer, Hiroshi asiente viendo que su mejor amigo se había marchado, todo, por culpa de su ambición. Y dime, nadie sabrá de esto, ¿no es así, Morbosi? Esa palabra lo recuerda muchas veces en su mente, responsabilidad, siendo lo único que mantiene de su amigo y que ahora siendo el único que corre peligro afirma a la pregunta del científico, nadie sabrá sobre esto, ni siquiera el hijo al que le arrebató a la única familia que tenía y a la marca que dejará en Hiroshi por el resto de sus días. Señor Morbosi. Así será. Sin que nadie lo viera, el simbionte en el contenedor se acerca a la sangre de Hiroshi y Carl que había salpicado adentro, después de ello lo absorbe siendo el último alimento que obtendrá en muchos años hasta el presente, el cual todo este conflicto fue ocasionado por el científico encargado de aquel proyecto y su nombre, es una pista de quién puede tratarse. Señor Morbosi. Warren. Después de que el nombre fue mencionado el VHS termina y la pantalla se oscurece dando finalizada la grabación y Ataru con el solo hecho de presenciar el asesinato aprieta fuertemente sus puños de tal manera que demuestra la frustración dentro, sabiendo que ahora no solo tenía una compañía corrupta sino otra también, esta se había convertido en una guerra que solo él puede detener. Ataru. El padre de Eddie, murió enfrente de los ojos de mi padre, lo tuvo que mantener en secreto por obligación, ahora lo entiendo todo. Lum. Es lo que ocasiona el poder de esta cosa, la ambición que nace, resulta en tragedias como estas. Pensando en ella y la verdadera muerte de su padre, Ataru se siente responsable de hacer público esto, su muerte no debe quedar impune y la justicia se haría cargo de Alchemax si lo hiciera, pero no era el momento para hacerlo, quiera o no necesita de compañía para revelar a Cambien Oscorp como le pidió su mejor amigo, su deber ahora era detener este conflicto que comenzó gracias a sus propios padres y la ambición de las mentes detrás de esto. Ataru. Eddie, prometo que algún día haré público esto, tienes mi palabra. Lum. ¿Quieres que lo guarde? Estará más seguro aquí donde nadie puede tener acceso a ella, ahora veo que esta grabación puede meternos en muchos problemas si alguien lo descubre. Ataru. Sí, guárdalo como si fuera cuestión de vida o muerte. Aunque lo sea ahora. Por el pedido de Ataru, Lum comienza a desconectar el VHS de su computadora mientras él ve la carta con la que agarró el cassette, había recordado que lo tenía y llevaba su nombre en él aunque no sepa exactamente por qué. Ataru. Esta carta, iba dirigido a mí. Abriéndolo lentamente con la intención de leer su contenido, Ataru se impacta enseguida reconociendo de a quién le pertenece, no era una carta antigua como pensaba, sino una más o menos reciente y el que lo dejó tenía mucho que decir que quizás en persona no sería capaz de decirlo con todo su corazón. Ataru. Es la letra, de mi padre. Limpiando un poco el polvo que llevaba dentro al tener semanas oculto detrás de la pared, el castaño comienza a leerlo esperando saber qué había escrito su propio padre en la carta en vida, aunque lo que estaba dentro no se lo esperaba por nada del mundo. Ataru, estoy escribiendo esto después de dejarte en la biblioteca, sé que tarde o temprano leerás esto y verás el VHS porque sé que encontraste mi maletín y agarraste el documento del biocable, no tiene importancia alguna, sabía que en algún punto de tu vida lo descubrirías, tan solo espero que vuelvas para decirte en persona, perdóname. Sabiendo que su padre estaba dispuesto a pedirle perdón a Taru, se queda en silencio leyendo cada detalle de la carta, pensando en lo que sucedió aquel día, lo cruel que fue con las palabras que le dijo, la dureza de su ser, ahora veía cuán egoísta fue en aquel momento, pensando solamente en lo que sintió y no en lo que pudo sentir su propio padre. Los pecados que cometí me han estado persiguiendo por muchos años, fue la razón por la que siempre quise evitar que tengas esta misma vida, incluso si tenía que engañarte por gran parte de la tuya, no me arrepiento de hacerlo porque si no tú y tu madre hubieran corrido un enorme peligro del cual jamás me perdonaría al ser también responsable de la muerte de Carl. Las amenazas de Alchemax me obligaron a tener una vida ordinaria, pero no lo cambiaría por su bienestar, siempre estuve preocupado por volverte el hombre que jamás fui, el que estaría dispuesto a hacer lo correcto a pesar de las consecuencias o tener que renunciar a sus sueños como no pude hacerlo, solo. Espero haber hecho un buen trabajo. Tu accionar este día me hizo ver que te causé mucho dolor incluso evitando que sufras como lo hice, pero aún así nunca dejé de estar orgulloso de ti, jamás dejaré de estarlo y cuando llegue el día en el que te vea lograr ser aquel gran hombre. Voy a saber que mi sacrificio habrá valido completamente la pena. Tú y tu madre fueron la razón por la que fui feliz y se los agradezco como no tienes idea. Tú.
Me salvaste de la etapa más oscura de mi vida, fueron el soporte que necesitaba y yo. Los amo. Por favor vuelve a casa, Ataru. Eres mi héroe, y te amo, hijo. Una vez terminado de leer la carta, muchas lágrimas caen sobre las letras, pertenecientes a Ataru. Él sabe ahora que su mayor deseo fue verlo convertirse en aquel gran hombre, pero, pensar que para hacerlo realidad requirió de la muerte de su propio padre lo hace sentirse tan miserable a tal punto de hacerlo llorar desgarradoramente por no haberle hecho caso jamás a las enseñanzas de su padre. Esto hace que Lum deje el VHS y se dirija a Ataru preocupada por sus repentinos llantos. Lum. Tesoro, ¿estás bien? ¿Por qué estás llorando? Ataru al ver a Lum a su lado solo deja ser abrazado por ella y llora soltando varias lágrimas en sus brazos. Esta vez no se trataba de un sentimiento falso sino uno genuino, necesitaba algún consuelo ahora más que nunca. Lum por su parte acaricia la cabeza del arácnido ofreciendo su apoyo en este difícil momento. Esto hace que Ataru desahogue el dolor y sufrimiento guardado por mucho tiempo, siendo la primera vez en su vida en la que expresaba su completa sinceridad con la Oni que solo seguía abrazándolo esperando a calmar no sus lágrimas ni sus llantos, sino su herido corazón. Lum. Tranquilo, estoy aquí para ti, siempre estaré aquí por ti, cariño, superamos esto, juntos. Te lo prometo. Más tarde esa misma noche. Spider-Man. Esto lo haré por ustedes y por ti, papá. Telarañas suenan en mitad de la noche por la ciudad. Esas telarañas pertenecen a Ataru que volviendo a portar su traje casero llega al edificio de Oscorp y al pegarse a las paredes corre por ellas lanzando tirolinas de telaraña para llegar más rápido al techo y al lograrlo entra en los ductos de ventilación tratando de encontrar su único objetivo. Spider-Man. La única vez que visité este lugar la oficina de Norman Osborn no estaba en el piso de los experimentos, debe estar por aquí en los últimos. Buscando por unos cuantos minutos cualquier señal de vida de alguien cosa que era difícil por las altas horas de la noche que son, Ataru por fin encuentra una luz en lo profundo de las ventilaciones, gateando de acerca a una rejilla por donde abajo suyo oye la voz de alguien hablar por teléfono con un ser querido. Norman. Ya estoy por salir, sé que mañana inicias en ese lugar no tienes por qué repetirlo. De verdad prometo hacer un pequeño agujero en mi agenda para ir contigo, dile a Bernard que ya estoy llegando, nos veremos más tarde. Sí, igual te quiero, Harry. Notando que estaba encima de la oficina del dueño de la compañía, Norman Osborn, Ataru rompe la rejilla que cae al suelo y baja boca abajo con ayuda de una telaraña hasta llegar al frente de él que por increíble que parezca solo estaba enfocado en unos papeleos que estaba firmando ignorando a Ataru que decide hablar para así llamar su atención. Spider-Man. Así que usted es el famoso Norman Osborn, por fin tengo el honor de conocerte en persona. Logrando hacer que deje de ver los papeles, Ataru nota que Norman lo mira fijamente con una mirada tranquila y actitud serena, no tenía miedo ni mucho menos se siente intimidado por su presencia. Norman. Y suponiendo por tus habilidades tú debes ser ese que llaman hombre araña, sabía que tarde o temprano nos veríamos las caras, aún así, ¿se puede saber qué haces aquí? Como verás estoy muy ocupado ahora. Lanzando una telaraña al lapicero de su mano, para arrojarla lejos y romperlo Ataru silencia a Norman que mirándolo más molesto logra tranquilizarse por lo que hizo, para ahora sí tener su completa atención. Spider-Man. Lo sé, tan ocupado como para no ver a tu propio hijo. He venido porque una fuente anónima me hizo saber que hay ciertos rumores relacionados contigo y el robo de ayer, el líquido del proyecto Venom, ¿dónde está? Una repentina reacción de asombro se ve en su cara por lo que Ataru mencionó a detalle, aunque lo haya cambiado casi al instante a una que muestra ignorancia lo había visto, siendo la primera pista a que lo mencionado por Eddie sea verdad. Norman. No tengo ni la más mínima idea de a qué te refieres. Spider-Man. No trates de hacerte el idiota ahora, sabes perfectamente de qué hablo. Estoy seguro que tú contrataste a esos sujetos que robaron el líquido de los almacenes de Alchemax. El mencionar a los implicados en aquel delito hace que Norman sonría de manera sospechosa, ordenando los papeles como si hubiera terminado su trabajo y levantándose se viste con el saco al lado suyo para así retirarse como si se tratara de un simple juego suyo. Norman. Al parecer alguien estuvo investigando más de lo debido, ¿no te enseñaron que es peligroso meterte en asuntos que no te importan? Spider-Man. También es mi asunto, lo quiero de vuelta y si no cooperas voy a tener que despojarte de él a la fuerza. Sabiendo que pronto iba a requerir de su fuerza para hacerlo hablar, Ataru se veía preparado en cambio Norman igual, ya vestido se acerca a su escritorio y aprieta un botón debajo del mismo sin que el arácnido se diera cuenta y cuando pasan unos segundos sabe que pronto no estarán solos. Norman. ¿Sabes una cosa?
Yo también tengo a mi fuente anónima, fue un gusto y hasta nunca, Spider-Man. Spider-Man. Kedem. El sentido arácnido de Ataru suena a tal punto de comenzar a dolerle la cabeza por el peligro que corre, no obstante, sin que pudiera reaccionar una sombra traspasa el vidrio detrás de Norman y embiste a Ataru atravesando muchas paredes hasta salir por el otro lado del edificio y en pleno vuelo iban a una velocidad impresionante pasando entre los edificios haciendo temer a Ataru por los poderes que tiene este extraño que grita emocionado por ver a su próxima víctima en sus garras. Por fin. Tengo la oportunidad de hacerte pedazos con mis propias manos, arácnido. Spider-Man, ¿quién eres? Responde. Chocando con un edificio para así detenerse, Ataru siente un enorme dolor en su cuerpo, pero aún así se mantiene consciente, viendo en el oscuro cielo unas alas mantener en el aire a un hombre en un extraño traje muy avanzado, cada brazo llevaban plumas filosas y su espalda traía un sistema antigravedad capaz de impulsarlo como un ave y al ver todo el potencial de su arsenal el arácnido no evita sentirse intimidado por ello. Spider-Man. Increíble. La sombra iba bajando del cielo poco a poco hasta que la luz de la ciudad ilumina su cuerpo, presentándose de esa manera a Ataru, el nuevo enemigo que había defendido a Norman Osborn de sus sospechas, el sujeto que robó el líquido del proyecto Venom. Buitre. Solo tu peor pesadilla y la última persona que verás en vida. Spider-Man Urusei Yatsura, próximo capítulo Araña vs Buitre. Aclaración. Hiroshi es el nombre que decidí darle al padre de Ataru, no es canon en el manga ni anime. Se lo di para no solo referirme a él como señor Morobosio padre de Ataru, después de todo es un personaje muy relevante en la historia. Sin más gracias por ver, regálenme un like, suscríbanse y comenten para que los capítulos salgan lo antes posible.